¿Qué has presenciado y que aún no puedes explicar? Me encontraba en la cabaña de un amigo, en medio de la nada, cuando desperté alrededor de las 4 de la mañana. Algo dentro de mí me indicó que debía conducir de regreso a casa. Reuní mis pertenencias y partí. El camino era de tierra, sin luces ni pavimento. Mientras conducía, vi una luz titilando entre los árboles. Pasé junto a ella, y una voz interior me instó a detenerme. Así lo hice. Salí de mi automóvil y encontré un coche encajado a unos 9 metros en el bosque, casi en posición vertical, con la luz del techo encendida. Había sufrido un accidente. Me acerqué al vehículo y vi a una joven atrapada entre el parabrisas y el salpicadero, sangrando profusamente. Salí disparado hacia mi coche y tomé mi teléfono, pero no había señal, no sabía, o quizás no funcionaba en ese momento, que el 911 siempre es alcanzable incluso sin señal. Entré en pánico por un instante. ¿Debía ayudarla o continuar hasta conseguir señal? Decidí manejar hasta obtener servicio. Informé al 911 aproximadamente dónde me encontraba y que el camino no estaba marcado. La operadora del 911 me instó a regresar, encender mis faros y tratar de aplicar presión a cualquier herida visible. Así lo hice. Unos minutos después, llegó la ambulancia. Honestamente, no sé qué me despertó y me convenció de que tenía que hacer un viaje de 4 horas a las 4 de la mañana. No entiendo por qué sentí la imperiosa necesidad de detenerme e investigar aquella tenue luz en el bosque. Una noche asistí a una cacería de fantasmas, y tras regresar a casa en las primeras horas de la mañana, me dio por mirar por la ventana de mi dormitorio. Observé una figura en sombra corriendo de un lado a otro y logré capturarla en vídeo. Este fenómeno se repitió durante un par de meses, y luego mi exmarido y yo comenzamos a atravesar una ruptura verdaderamente horrenda. Nunca sentí temor hacia esta figura en sombra. La había visto en múltiples ocasiones, y los vecinos también la presenciaron cuando les envié mensajes. No sé cómo, pero simplemente sabía que era un niño, así que lo llamé Jacob. No obstante, a medida que mi relación con mi exmarido se deterioraba aún más, otro ser en sombra apareció, también capturado en vídeo. Esta segunda figura me incomodaba profundamente, y en mi mente dejé en claro que no era bienvenida en la casa. Mi exmarido se sumergió aún más en el alcohol y las sustancias ilícitas, y literalmente nos invadieron plagas de moscas muertas. Hablo de docenas. Las recogía, y horas después, estaban de regreso. Una noche, mi exmarido estaba en la habitación de invitados, ebrio una vez más, y yo me había ido a la cama. Me despertaron en medio de la noche con lo que sentí como una bofetada en la cara. Al abrir los ojos, miré hacia la puerta y vi con claridad a un joven niño de aspecto victoriano, y supe que algo estaba mal. Estaba completamente aterrorizada, pero me dirigí a la habitación de mi exmarido solo para descubrir que se había quedado dormido borracho con múltiples velas ardiendo peligrosamente cerca de objetos inflamables. Creo firmemente que si no me hubieran despertado esa noche, habríamos muerto en el inevitable incendio que se habría producido. Después de lograr finalmente que mi exmarido se marchara, nunca volví a ver la segunda figura, oscura, ni tuvimos más plagas de moscas muertas. Además, tampoco volví a encontrarme con la buena figura en sombra. Creo que en ese momento entendió la necesidad de protegerme y que su labor había concluido. Una noche, mi esposo y yo decidimos probar un encantador restaurante en el centro comercial. Pasamos un momento maravilloso, pero de regreso a casa, estuvimos a punto de ser atropellados por un automóvil. Se acercó tanto que ambos nos sentimos profundamente conmovidos después del incidente. Al día siguiente, conversamos con unos amigos sobre el restaurante. Mi esposo y yo somos nuevos en la ciudad, mientras que nuestros amigos han vivido aquí toda su vida. Cuando mencionamos el restaurante, nuestros amigos nos miraron con desconcierto. Nos dijeron que el establecimiento que describimos nunca ha estado en el centro comercial, siempre ha estado ubicado en el centro, a aproximadamente 20 minutos de distancia. Intrigados, regresamos al centro comercial al día siguiente, pero no pudimos encontrar el restaurante por ningún lado. Realizamos algunas indagaciones y descubrimos que el restaurante únicamente ha tenido una ubicación, y siempre ha estado en el centro, nunca en otro lugar. Cada vez que reflexiono sobre esa noche, me invade una extraña e inquietante sensación que me obliga a detenerme.
Hace aproximadamente 10 años, mi primo y yo decidimos conducir hasta un mirador pintoresco en la cima de una montaña cercana. Estacionamos en la cima y comenzamos a descender en línea recta y hacia adelante durante varios kilómetros. Buscábamos un antiguo cementerio de mineros y un vagón de ferrocarril, destinado a la minería del carbón, que había quedado de principios de 1800. No puedo enfatizarlo lo suficiente. Caminamos en línea recta hacia abajo y hacia adelante durante millas, mientras que el mirador, donde había estacionado mi auto, se alzaba sobre nosotros, en una vista lejana en la cumbre de la montaña. Encontramos un vagón de carbón y comenzamos a inspeccionar el suelo en busca de pequeños objetos. Anteriormente había hallado grandes trozos de carbón, clavos de varios siglos de antigüedad y herraduras, y nos apartamos del sendero. Nos percatamos de que nos habíamos desviado del camino de inmediato y regresamos hacia el vagón de carbón, que no estaba a más de 10 metros de distancia. El vagón de carbón había desaparecido. Ahora, nos encontrábamos mirando mi automóvil y el mirador. No puedo describir el miedo y la confusión que sentí en ese momento, y los malditos escalofríos que me provoca pensar en ello incluso ahora, más de 10 años después. Hablamos de ello a menudo, incitándonos mutuamente a volver a contar la historia para ver si recordamos cosas de manera incorrecta, pero es lo mismo para ambos. Simplemente no tiene sentido. Lo pienso con frecuencia, y por más cursi que suene, a veces casi empiezo a pensar que quizás algo nos salvó de convertirnos en otro caso de personas desaparecidas, de esas que se oyen en medio de la nada y que probablemente cayeron en una mina. Pero simplemente no sé qué pensar al respecto. Fue mucho más que ser redirigidos o desorientados. Mágicamente aparecimos varios kilómetros más arriba al otro lado de la montaña de forma instantánea. Sin sensaciones extrañas, sin pérdida de tiempo, nada. No estuvimos vagando un largo tiempo dando vueltas en círculo. Simplemente nos desviamos del sendero para observar el suelo, y al girar, allí estaba mi automóvil. Resumen, mi primo y yo descendimos en línea recta por una montaña, solo para encontrarnos inexplicablemente de vuelta en el mismo lugar donde comenzamos, en la cima. Solía vivir en Savannah, Georgia, en el centro de su histórico distrito. Savannah es célebre por ser una ciudad embrujada, resultado de la guerra civil, un brote de fiebre amarilla y un gran incendio que arrasó gran parte de la urbe. La ciudad ofrece numerosos recorridos relacionados con fantasmas, siendo uno de los más extravagantes aquel que te pasea en un coche fúnebre, deteniéndose en lugares conocidos por su actividad paranormal. Sin embargo, hay una multitud de cuerpos enterrados en sus tierras, algunos simplemente acumulados en fosas comunes. Nunca creí en fantasmas y aún no lo hago, pero viví una experiencia que no puedo explicar. Una noche, decidí salir a los bares con unos amigos. Todos terminamos en el apartamento de mi amigo, en un antiguo cobertizo de carruajes, para recuperar la sobriedad y socializar. Alrededor de las 3 de la mañana, decidí que era hora de regresar a casa. Después de despedirme de mis amigos, emprendí el trayecto de varias manzanas hasta mi hogar. En ese momento, el distrito histórico está muy muerto en cuanto a ruido nocturno. Podías escuchar ocasionalmente algún coche a lo lejos, pero, fuera de eso, todo es silencio. Debía caminar desde la casa de mi amigo, cerca de Columbia Square, hasta la mía, cerca de Green Square. Un recorrido que había hecho muchas veces antes. Así que me encontraba caminando alrededor de Columbia Square, donde hay una fuente en el centro que cortaba la atmósfera nocturna. Al llegar a la esquina de Abersham y East President, iba por la acera de ladrillo cuando comencé a escuchar pasos resonantes tras de mí, claros como el día. Sonaban como tacones golpeando el suelo. Mi primer pensamiento fue que estaba a punto de ser asaltado. Se sabe que los estudiantes en la zona han sido víctimas de robos en múltiples ocasiones. Así que me giré en actitud defensiva, pero no había nadie. Sin embargo, los pasos continuaron. Me quedé allí, en esta situación surrealista, mientras los pasos parecían pasar junto a mí y luego ascendí por una escalinata a mi lado, antes de detenerse. No sentí ningún peligro, simplemente me cuestionaba qué demonios era eso y aceleré mi paso hacia casa. No tengo idea de lo que fue. ¿Cómo podía estar oyendo pasos? Nunca había vivido una experiencia semejante antes ni desde entonces. No había nadie alrededor. Todos a quienes he contado esta historia han opinado que o estaba imaginando cosas o que, efectivamente, había escuchado un fantasma. No lo sé.
Hace muchos años, estaba ayudando a una amiga y sus compañeros de piso a acondicionar una casa que habían alquilado recientemente. En un momento dado, nos percatamos de que solo teníamos un pincel y que comprar un par de rodillos con bandejas aceleraría el trabajo de pintura. Además, teníamos hambre, así que decidimos que yo llevaría a los dos compañeros de piso a Kmart para adquirir los rodillos de pintura y algunas otras cosas que necesitábamos, mientras que yo iría a Burger King, que estaba por la carretera, a buscar nuestro almuerzo. Estuvimos fuera menos de 30 minutos desde que dejamos la casa. Cuando regresamos, allí estaba mi amiga, quien exclamó: ¿Dónde demonios han estado? Estoy muriéndome de hambre. Lo peculiar del asunto era que toda la sala de estar había sido pintada, incluyendo los zócalos y las ventanas, y los muebles, que habían sido desplazados al centro de la habitación, estaban organizados nuevamente. Mi amiga estaba realmente furiosa con nosotros por haber estado ausentes durante 4 horas y dejarla a ella encargada de toda la sala de estar. Nos costó mucho convencerla de que habíamos estado fuera menos de media hora, incluso llevándola a la esquina de la calle para mostrarle el reloj del banco, en aquellos tiempos, antes de los teléfonos móviles. Hasta el día de hoy, a veces hablamos sobre el desfase temporal que experimentó en esa casa. Debió haber vivido esas 4 horas, ya que, de otra manera, ¿cómo podría haber pintado una sala de estar tan grande y todo el acabado y aún así haber tenido tiempo para organizar los muebles para poder sentarse y quejarse de que nos habíamos ido? Estaba explorando un asilo de ancianos abandonado. Era la mitad del día, ya sea en primavera o verano, así que había luz del día y un brillante sol. Todo a su alrededor estaba marchito, excepto por una sola flor que crecía allí. Esa fue la primera señal de que el lugar era inquietante. Entré a través de una ventana abierta y el lugar estaba destrozado, pero era tan oscuro. Salí de la habitación en la que me encontraba y podía ver por las ventanas, pero era aterrador, ya que a mi izquierda y derecha, los pasillos adyacentes estaban sumidos en una negrura total, a pesar de que había ventanas en todas partes. En la ventana más cercana a mí, había una inquietante fotografía de 3 niños en una bañera, pegada a ella, y presentaban expresiones extrañas en sus rostros, como si algo horrible hubiera sucedido. Me sentí tentado a caminar un poco hacia el pasillo oscuro más cercano porque me sentía valiente, pero al comenzar a escuchar risas y ruidos extraños, decidí regresar a la habitación de la que había entrado. Lo que me hizo querer salir corriendo y salvar mi vida fue cuando algo que juraría era una mano humana, con la silueta de una persona, cayó del techo y me lancé hacia la ventana más cercana. La persona que me acompañaba había permanecido afuera, pero también lo vio, y ninguno de los dos pudo explicarlo. Fue la experiencia más aterradora de mi vida. Esto ocurrió en medio de un conjunto habitacional en un pequeño pueblo escocés, y todo a su alrededor parecía normal. Ese lugar era simplemente una intensificación de la inquietud. Ahora ha sido demolido y convertido en más casas, pero no pienso en vivir en una de ellas. Estoy completamente convencido de que ese lugar estaba encantado y nunca he creído en lo sobrenatural. Evento extraño, 4 de junio de 2019. Me encontraba en mi habitación, a punto de comenzar a grabar mi stop motion, mientras veía un vídeo sobre consejos de iluminación en mi computadora. Al finalizar el vídeo, coloqué mi computadora sobre la cama para que se cargara, tras cerrar la pestaña. Sin embargo, dejé un auricular puesto mientras me disponía a preparar la cámara, y en cuestión de segundos, escuché una voz con acento irlandés que decía: ¿alguna vez tienes la sensación de que hay algo en la habitación contigo? Me levanté rápidamente y corrí hacia la computadora, pero esta se estaba apagando. Sabiendo que no estaba muerta, comencé a entrar en pánico. Luego, escuché ruidos de movimiento a mi derecha, pero lo único que había era la pared. Así que bajé corriendo las escaleras y no tengo intención de regresar por un tiempo. Esto está extraído de las notas en mi teléfono. Recuerdo vagamente que esto ocurrió, pero sé que nunca descubrí la causa de lo sucedido. Vivo sola. Solía trabajar en una conocida joyería. Si no había clientes, debíamos aparentar estar ocupados puliendo las vitrinas de cristal. Solíamos llamar a la tienda el acuario porque, salvo la pared trasera, toda la tienda era una ventana al centro comercial interior. Algunos de los vitrinas se encontraban justo frente a una de las ventanas. Un día, mientras pulía una de esas vitrinas, te juro que vi un NPC en la vida real.
Sé que la gente bromea y dice que los ven cuando alguien se detiene aleatoriamente en medio de la calle, pero hablo con seriedad. Había 2 hombres, uno de ellos estaba inmóvil como una estatua, sin hablar y sin ninguna expresión en su rostro. El otro, en cambio, se dirigía a él. No sé cómo describirlo, pero la manera en que movía los brazos se asemejaba a un simulador. Agitaba sus extremidades de una manera casi robótica, repitiendo el mismo movimiento una y otra vez. Resultó realmente extraño y me incomodó. Lo observé durante aproximadamente 10 minutos antes de que un cliente me interrumpiera. Es tan difícil explicar lo que vi exactamente, porque no creo que la gente pueda imaginarlo al contarlo. Pero para mí, era como si fuera un personaje de un juego observando a un NPC desde la distancia. Aderezado de peculiaridad. Regresé a casa por la noche y me encontré sola. Vi una sombra en el umbral de la cocina, una figura imponente. Nos quedamos aproximadamente 15 segundos mirándonos fijamente, y luego, lentamente, se dio la vuelta en la oscuridad y se alejó hacia la puerta trasera. Siendo una adolescente de 15 años llena de confianza, pensé que nadie se atrevería a robar mi casa y a salirse con la suya. Tomé un adorno y me dirigí hacia la cocina. Corrí hacia la puerta trasera, ya que esperaba encontrarla abierta, pero estaba cerrada. Y asegurada desde adentro. No tengo idea de qué fue aquello, pero ninguna persona podría haber salido de esa habitación sin pasar junto a mí o atravesar una puerta cerrada con llave. Estuve visitando a mis abuelos, quienes residían en un pequeño pueblo. Su casa colindaba con nuestra pequeña granja. Aproximadamente a las 2 de la madrugada, salí al balcón que daba hacia la granja para fumar. Todo estaba sumido en una oscuridad absoluta, pero sentí miradas sobre mí, a pesar de que no lograba ver a nadie. Llevaba conmigo una pequeña linterna a pilas, la utilicé para inspeccionar a mi alrededor, pero no vi nada. No podía explicar la incomodidad que sentía en el estómago, pero era evidente que estaba siendo observado. Justo cuando intentaba desestimar esa sensación, escuché mi voz interior. Ve adentro, verifica todas las puertas y ventanas. Eso me sobresaltó, así que me apresuré a entrar, siguiendo a ciegas la dirección de mi voz interna. No pude conciliar el sueño durante toda la noche y apenas logré dormir cuando el sol ya había salido. Más tarde ese día, mi abuela me informó que habían perdido a su vecino debido a un robo que salió mal. La policía también encontró cuerdas anudadas junto al muro de nuestra granja. Creían que la casa de mi abuela era el objetivo, sin embargo, por razones desconocidas, los ladrones cambiaron de idea y atacaron la casa vecina en su lugar. En aquellos tiempos, las cámaras no eran la norma y era difícil atrapar a los culpables basándose en pistas. Hasta la fecha, no he vuelto a escuchar la misma voz interior, firme y cautelosa. Estuve despierta hasta tarde navegando por la web alrededor de las 3 de la madrugada hace aproximadamente 12 años. En ese momento, me topé con una historieta en línea que, de manera automática, obligaba a que la barra de desplazamiento se desplazara hacia abajo en un determinado instante para mostrar un fotograma animado donde una entidad sin ojos aparece girando para enfrentar al espectador, emitiendo un aterrador sonido de huesos quebrándose. Me asustó tanto que casi golpeó mi pantalla. Cerré inmediatamente la ventana. Luego, dentro de un minuto, recibí una llamada telefónica de un número desconocido. En ese entonces, era una persona solitaria y nadie tenía mi número, a excepción de mis padres, quienes estaban dormidos. Además, era de madrugada, a una hora en la que no suelen recibir llamadas de telemarketing. Pensé que había presenciado algo similar a El Aro, y que la llamada iba a informarme que me quedan 7 días de vida. En aquel entonces, me encontraba cuidando a 3 pequeños en una antigua granja situada en las afueras del pequeño pueblo donde residía. Tenía 17 años. Era un poco más de las 11 de la noche y los 3 niños estaban profundamente dormidos. El más pequeño tenía alrededor de 5 años en ese momento. Me encontraba sentada en la sala de estar, observando la televisión. Había una gran abertura en la pared que me ofrecía una vista de las escaleras. Desde mi asiento podía vislumbrar la parte superior de las mismas. La cocina se hallaba detrás de un medio muro en el extremo opuesto de la habitación, justo enfrente de la base de las escaleras, con la mesa del comedor ubicada al final. No sé si esto tiene sentido, pero mi propósito es que desde mi asiento tenía una vista bastante clara, podía ver la parte superior de las escaleras.
No podía ver toda la cocina, pero sí la nevera y el medio muro. De todos modos, todos los niños dormían en la planta de arriba. De pronto, escuché pasos en las escaleras y asumí que era uno de los pequeños que bajaba. Miré, pero no vi a nadie. Aún podía oír los pasos, por lo que supuse que se encontraban en la parte de las escaleras que no podía ver. Escuché pasos hacia la cocina y no le presté mayor atención, hasta que, aproximadamente medio minuto después, oí un vaso caerse y romperse. Me levanté de inmediato y me dirigí a la cocina, pero al llegar al borde del muro, me encontré con la cocina vacía. El vaso yacía en el suelo, hecho añicos, pero no había nadie allí, y poseía una vista completa del único acceso a las escaleras. Estaba segura de que nadie había regresado a la planta de arriba. Además, no había oído a nadie correr hacia arriba y apenas habían pasado 10 segundos desde que escuché el sonido del vidrio hasta que llegué a la cocina. Sin embargo, decidí subir un momento para comprobar si los niños estaban bien. Todos dormían plácidamente. Me acerqué a la cama de la más pequeña, convencida de que era ella quien había causado alboroto, y le pregunté si estaba bien, asegurándole que no estaba enojada. Pero no, definitivamente estaba profundamente dormida. Volví a escuchar ruidos en la planta baja y supuse que los padres estaban de regreso. Caminé escaleras abajo y vi la puerta principal completamente abierta. Miré a mi alrededor en busca de los padres, pero no había nadie. Al asomarme afuera, noté que el coche seguía ausente. La puerta principal estaba cerrada con llave antes, no podría haberse abierto sola. En ese momento, empecé a entrar en pánico. Estaba convencida de que alguien había entrado y se encontraba en la casa. Agarré un calzador de metal para protegerme y busqué en la casa, pero no había señales de nadie. Encendí todas las luces que pude en la planta baja y subí para sentarme fuera de las habitaciones de los niños con mi teléfono y mi calzador. Estaba aterrorizada. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.